las 11:32, lunes urológico. El tema de hoy, cómo detectar, ¿verdad?, el cáncer de próstata. No existe un autodiagnóstico, tiene que ser vía un urólogo, ¿verdad? No es como, por ejemplo, algunos casos de los testículos, Pablo. No. Que se sospecha que hay. No. Realmente aquí, bueno, y como decía la doctora, al final tenemos que hacer una biopsia, que es lo que nos va a dar el diagnóstico. Una biopsia es que tomemos un poquito de tejido, lo enviamos al patólogo y el patólogo es quien nos dice si hay o no hay cáncer. Excelente. Hay pacientes inclusive que usted le manda a hacer, usted lo evalúa, amerita la biopsia y muchas veces la biopsia no es concluyente. El mismo patólogo dice que hace falta algo más, se le hace una inmunohistoquímica. Ahí puede ser que dé resultados negativos también, como positivos. No obstante, si dan negativo, hay que estar más atento a ese paciente, porque si el PSA se mantiene elevado es por algo. No, que de hecho ha pasado, doctora, que pacientes, por ejemplo, que se le hace todo el protocolo. Sale, como usted dice, la biopsia negativa, la inmunohistoquímica sale negativa, pero resulta que en 4 meses ese PSA se duplica. Y usted dice, no, hacemos una resonancia, por ejemplo, localizamos una lesión y hay que hacer otra biopsia. Una biopsia, por ejemplo, por fusión, que es lo que mayormente es mucho más específica actualmente, y ahí entonces diagnosticamos un cáncer. Exacto. Resulta que este paciente, generalmente cuando ocurre este tipo de cosas, no se siente cómodo, porque él entiende que hubo un fallo. No es que hubo un fallo, es que la medicina es así. O sea, a veces un estudio no es suficiente para tú hacer un diagnóstico definitivo, sino que tú necesitas darle seguimiento a ese paciente y probablemente tú haces ese diagnóstico 3 o 4 meses posterior a esa biopsia. Y a veces hay que repetir la biopsia antes de los 6 meses. Entonces, eso es importante que nuestros radioyentes sepan eso, porque no es que el urólogo hizo lo que tiene que hacer, pero la medicina no es 100% como uno quisiera que fuera. Exactamente. Bueno, ya las líneas se están llenando, pero antes de pasar con el público, démosle la bienvenida al doctor Wellington Ledesma. Buenos días, doctor Ledesma. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Saludos. Encantado una vez más de estar aquí en cabina compartiendo con ustedes e intentando dar información de primera mano a los radioescuchas. Un saludo para ellos, doctora Brugal, un honor. Gracias, mi amor, igualmente. Maestro. Nos vamos con la primera llamada a través del 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Saludos. Carlos Abreu, de La Vega. Adelante, Abreu. Doctor, mira, yo tengo una situación, un problema acá en la casa. Yo tengo un niño de 15 años, tengo 3 hembras y ese solo varón. Bueno, en fin, que el muchacho, usted sabe, en esa edad me dura 1 hora en el baño, todos sabemos qué es lo que está haciendo. Y tengo un conflicto con la mamá, porque la mamá tiene un problema, la mamá dice que se lo va a matar, que se va a morir, yo le digo que no. Ahora el niño me ha caído en una depresión porque la mamá no quiere que haga lo que todos sabemos que está haciendo en el baño. Hábleme de eso mata o no mata, porque tenemos un problema incluso hasta familiar, que el muchacho me ha caído en depresión, no quiere comer ni nada. Muy buenos días. Óigame, todo eso es normal. Tienen que dejar que el niño se exprese. Ahora, lo que sucede es que hay que tener límites, es decir, un joven no puede estar todo el tiempo 24 horas en eso, pero si él entiende que necesita masturbarse, que eso es lo que usted quiere dejar dicho, sí, tiene que dejarlo que se exprese. No puede coartarlo, porque eso también le hace daño. Eso da de una u otra forma, da traumas. Recuerden que es un joven en formación, es un joven que tiene todos sus órganos todavía asimismo jóvenes e inmaduros. Entonces nadie puede estar frenándolo ahora. El freno debe de ser si va a tener relaciones sexuales con una mujer, con una jovencita, ahí sí, porque ya con 15 años puede embarazar. Pero si es masturbarse, no se preocupe, déjalo tranquilo. No, y a esa edad eso es normal. Eso es normal. O sea, yo pienso que eso es algo incluso muy privado, muy particular de cada ser humano, donde no debemos intervenir, a menos, como dice la doctora, que sea algo que ponga en riesgo, por ejemplo, una enfermedad, pero eso es algo normal, que se da eso una persona a lo mejor 4, 5, 6 veces al día, eso es normal. Yo creo que ahí usted tiene razón, el señor que llamó, y tratar de
probablemente pues orientar a la madre, porque probablemente le va a hacer más daño que bien en caso de que lo coarte a que pues se desahogue en ese sentido. Exactamente. No debe ser un problema familiar. Y ya usted pasó por eso, entonces usted tiene que, con toda la categoría del mundo, decírselo a su pareja, a su esposa, y si tienen que de manera familiar buscar apoyo psicológico, pues hacerlo. También. Pero eso no es ningún tipo de problema, es lo más normal. ¿Qué problema que tenemos nosotros? Es que en el colegio no se da educación sexual como debería darse, entonces tenemos que hacerlo nosotros en la familia. No, y una cosa importante, fíjese lo importante, señor, la pregunta que usted hizo, que por ejemplo, lo anormal, lo que llamaría la atención fuera que no lo hiciera. Exactamente. Eso es anormal, porque es una época o una etapa de la vida donde cada ser humano va conociendo sus genitales. Eso es algo normal que nosotros siempre hemos abogado por la educación sexual, que es algo donde hay un analfabetismo sexual, lamentablemente, en nuestra sociedad, donde muchas mujeres incluso no conocen lo que es un orgasmo, y muchos hombres también. Entonces, la sexualidad es una parte de la salud del ser humano, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, la masturbación es un acto normal en un ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, y en esa edad, pues, mucho mayor todavía. O sea, que la preocupación de su pareja, en este caso, debería ser si esto no ocurriese. En verdad, yo he tenido pacientes, madres que llevan a sus hijos pequeños porque no han tenido erección y le preocupa si tiene algún tipo de problema. Y cuando se evalúa, se determina que todo está normal, le digo, usted tiene que dejar que haya, todo eso es inmaduro. Deje que el niño evolucione, no lo atosigue, porque eso también hace daño. Yo le voy a dar un ejemplo. Y perdón que nos extendamos un poco en esto, pero es que hay que decirlo. Esto es importante. Esa es la función de nosotros. Nosotros recibimos, o sea, yo soy católico. Sin embargo, el que yo sea católico no quiere decir que yo no voy a ser científico. Tengo cerca de 3 décadas estudiando, entonces, por más católico que yo sea, tengo que creer también en la evidencia científica que Papá Dios nos dio. Entonces, si es por un precepto religioso y que eso es pecado, yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos recibido en nuestra consulta pacientes adultos ya que por un asunto o que se divorciaron o que tienen en su haber, ya no tienen actividad o están ligados a la religiosidad y no pueden. Y vienen a nuestro consultorio con prostatitis por congestión, por no hacer lo que fisiológicamente el órgano está inventado o creado por Papá Dios. Yo lo estaba mencionando ahorita. La doctora habló de eso hace un momento. Sí, la abstinencia todos los excesos hacen daño. Así es. Saludos, buenos días, receta médica. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Quisiera preguntarle al doctor si una persona de 60 años con ambulancia... Tiene que quedarse fijo en un lugar, señor, si está en movimiento, para no perder la señal. Adelante. Sí, aló. Le escuchamos, adelante. A la doctora, por favor, ¿qué recomendar a una persona de 60 años con hiperplasia renal? No se está entendiendo. Trate de ponerse donde haya mejor señal para poder captar su inquietud. Saludos, buenas. Buenas tardes, Roberto, o buenos días. Adelante. A la doctora, con respecto a lo que ya están hablando, el hombre que está soltero, que tiene pocas relaciones sexuales y cosas, cuando al tenerle estos deseos, momentos amorosos, le puede provocar problemas de la próstata. Sí, exactamente. Así mismo le provoca lo que se llama una prostatitis. Es por la abstinencia, hace que todo ese líquido espermático, el semen, se quede ahí acumulado, inflama y luego le predispone a infección. Y se manifiesta igualito que una inflamación de una hiperplasia o de cáncer de próstata. Son los mismos síntomas. Además, puede tener fiebre, molestia a nivel debajo de la vejiga, así como hipogástrico se llama, debajo de la vejiga, dolor en la cadera, molestia en el ano y una sensación de dolor en los testículos. Todo eso se manifiesta una prostatitis. Saludos, buenas, receta médica. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Bien. ¿Cómo está el elenco? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? De aquí, mi nombre es doña Luisa, de aquí de Alma Rosa Segunda. Adelante, Luisa. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta, por favor. Como una señora de la edad que tengo, de 65 años,
Mi esposo tiene 67. Ustedes saben que nosotros somos casados, pero el día pasado él vino al país, quiso estar conmigo y eso, pero él tuvo un problema allá donde está, en el extranjero, que tuvo un problema de la próstata. Entonces a él tuvo mucho interno y eso, y él me dice que siente y cosas, pero yo lo noté raro, que no es lo mismo, y me dijo que no es lo mismo, que él no está eyaculando como hacía de antes, el semen normal, ¿me entiendes? Entonces yo digo, ¿qué va a pasar con él? Porque él me dice que tiene sensación de hombre, pero yo no lo noté como eres. Mi doña, ¿y esa cirugía que le hicieron, en qué consistió? ¿Fue por cáncer de próstata o fue por un crecimiento benigno de próstata? Nos dejó. Porque si es por cáncer de próstata, normalmente cuando se hace esa cirugía, se quita la próstata y se quita unas glándulas, se llaman células seminales. Entonces, ahí no va a haber posibilidad de esperma. Ahí se hace una cirugía y no va a haber posibilidad de esperma. Pero si es por hiperplasia benigna de próstata, solamente se quita lo que obstruye, lo que tapa, lo que le impide tener una vida, orinar adecuadamente. No, y también es bueno decirle a la señora para que sepa, o sea, cualquier cirugía que se haga a nivel de próstata, sea por cáncer o sea por el crecimiento benigno, puede afectar la eyaculación, incluso si él está tomando algún medicamento para la próstata, si no, porque no sé si, no escuchamos bien si fue operado o no, pero muchos medicamentos que se usan para el crecimiento de la próstata pueden presentar como efecto secundario una eyaculación retrógrada o una eyaculación seca, como se llama. O sea que esto no es un problema de salud que su pareja tiene, sino que es consecuencia probablemente del tratamiento que le realizaron. ¿De la cirugía o de medicamentos que esté tomando? Saludos, buenos días. Receta médica. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Lisandro, desde Barahona. Adelante, Lisandro. Yo quiero hacerle un par de preguntas a los doctores. Yo tengo 59 años y pienso yo que después de la vacuna, yo he sentido o he visto que el semen no, o sea, está como flojo, como aguado. A ver si por lo menos después de que hay algunos de cierto tiempo. Bueno, se cayó la llamadita, pero bueno, está preocupado por... Llegó a hacer una sola pregunta, sí. Lisandro. En verdad, no tiene nada que ver la vacuna con eso. Puede ser falta de alimentación adecuada, hidratación adecuada. Tiene que ir al urólogo. Ya usted tiene 59 años y si no ha ido, debe de ir. Porque ahí es que el urólogo, y hay muy buenos urólogos en Barahona, le pueden ayudar ahí. Le pueden dar un buen seguimiento. Pero es importante decirle, yo hoy precisamente estaba viendo un artículo de indemnización que están realizando en Chile a pacientes que fueron vacunados y que tienen efectos secundarios. Entonces, lo que el paciente preguntó, no estamos seguros, lógicamente, a ciencia cierta, pero es una probabilidad de que esto haya afectado, porque hay estudios, ya hay evidencia de efectos secundarios de la vacuna. Sin embargo, yo presenté hace un par de semanas un estudio que se presentó de muerte en pacientes jóvenes, pero sin embargo, en pacientes no vacunados que le dio COVID, la incidencia de muerte era mucho mayor que en el paciente que le dio COVID, pero que se vacunó. Entonces, es una probabilidad, no estamos todavía seguros, falta mucho estudio para uno poder hablar de los efectos secundarios, pero es una probabilidad de que sí sea consecuencia de eso, aunque debe visitar su urólogo, como dice la doctora, para que investigue más profundamente. Hay enfoques malsanos a veces en términos de la vacuna y todo se presta para confusión, porque nosotros también sabemos, y como usted de manera acertada y siempre que lo hace, lo enfoca de esa manera, el mismo COVID puede generar trastornos en la microvasculatura. Entonces la gente ha querido direccionar malintencionadamente a veces lo de la vacuna, pero nosotros sabemos que la gente que tiene la peor parte de haber sufrido COVID fueron los que no se vacunaron. Los que no se vacunaron, así mismo es. Saludos, buenas. Receta médica.
Buenas, ¿cómo están ustedes? Bendiciones. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Sánchez Samanera le habla. Adelante. Buenas. Sí, para la doctora. Yo tengo 69 años. Ajá. Y tengo un problemita de la circuncisión que me tengo que operar. ¿Es recomendable eso para mi edad? O no sé qué hacer, qué decirle. Adelante, doctora. Sí, claro que sí que es recomendable. La circuncisión no se hace, se debe de hacer, no se debe de hacer 100%, pero de 6 meses en adelante, si el niño lo amerita, se hace una retracción. Y luego, si tiene mucho tejido prepucial o es muy estrechado, es conveniente hacerle la circuncisión. Usted con esa edad tiende a guardar mucha secreción, humedad, y eso le puede conllevar a infecciones y a irritabilidad, se le inflama y además le da dificultad para también poder tener relaciones sexuales. Entonces las cosas se hacen cuando se necesitan y si está así, debe de hacérselo, don. Yo se las recomiendo. Saludos, buenas. Sí, buen día, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Marino de Pantoja. Adelante, Marino. Sí, Roberto, mira, yo tengo 2 temas que son breves y quisiera que me dejaran desarrollarlos. Serán breves, pero sé que es de suma importancia. ¿Pero son preguntas o qué, señor? Sí, preguntas. Pero vaya directo al grano y haga la pregunta para darle chance también a otros. Adelante. Ok, fíjate, Roberto, ¿qué pasaría cuando una persona se para a orinar y dura un tiempo para que el caño de la orina salga? Okay. Pero antes de ese tiempo existe como un proceso de dolor. Y después de ese proceso de dolor, entonces sale el caño de la orina. Ok. Esa es una. ¿La otra? A mí me operaron hace un tiempo y por fruto de una mala práctica de una sonda, me hicieron un hoyo en el caño, o sea, en el conducto urinario, y entonces lo que hago es que orino doble ahora, orino encima de la ropa, porque me hicieron un pequeño hoyito, entonces tengo ese problema. Entonces yo quisiera saber más o menos cómo se puede resolver esa parte. Ok, ahí está. Normalmente, esto me sugiere a mí que puede ser que haya un crecimiento de la próstata y que ese crecimiento sea dentro de la vejiga. O también puede ser que usted tenga una estrechez al orinar, es decir, en el canal de la uretra. Puede ser eso. Todo ese ardor y toda esa molestia puede ser por infecciones, porque como usted no orina todo, sino que orina una parte, esa parte que se queda en la vejiga le predispone a infección, inclusive hasta formar cálculos. Entonces es conveniente que usted vaya al urólogo, olvídese de lo que le hicieron, sino vaya al urólogo para revisarlo y de acuerdo a eso entonces se le trata. Porque vinimos al mundo a ser feliz y si usted tiene dificultad para orinar, usted no es feliz. Yo estoy segura de eso. Saludos, buenas. Pero hablaba también que por la mala práctica de una sonda se había... Sí, yo le escribí. Yo le Saludos, dije. buenas. Matamos un pájaro. Doctora, yo quiero preguntarte, mi esposa... Acérquese un poco a su teléfono, mi señora, o súbale un poquito el volumen. Adelante. Sí, me está escuchando. Ok, adelante. Quiero saber, mi esposa le hicieron una RTU por hipertrofia prostática y va a tener 2 días para un mes. ¿En qué tiempo puede incorporarse a la vida normal, a la vida sexual? Exacto. Gracias. Okay. Después del proceso, la reintegración a sus actividades. Normalmente se deja la sonda unos días, el urólogo le determina retirar la sonda y normalmente se espera alrededor de un mes para tener una vida sexual activa. Tiene que saber, se hizo esa cirugía, tiene que seguir yendo al urólogo todos los años y saber que en aproximadamente 5 a 6 años puede volver a crecer esa obstrucción que tuvo, para que no diga que el urólogo no lo operó completo, ¿no yo? Sí, eso es importante también, doctora. Por ejemplo, con relación, la señora pregunta, me imagino su vida sexual, que su urólogo pues le ha dicho todo cuál es el proceso de recuperación, cuándo puede hacer, me imagino que tiene un certificado médico, que le dijo cuánto debe tener reposo, en qué momento, porque no sabemos realmente cómo fue el procedimiento, si era una próstata pequeña, si era una próstata muy grande. Entonces, todo este tipo de condición es importante saberlo, porque no todos los pacientes evolucionan de la misma manera. Entonces, es importante que usted siga
las reglas o los mandamientos, vamos a decirlo así, que el urólogo o la uróloga que lo operó le diga si puede ser 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, para él reincorporarse a su vida sexual. Las indicaciones que su médico le dio. Exactamente. Sí. Hay veces que uno como médico, en la medida que va adquiriendo más experiencia, yo te lo digo a título personal, encuentra las palabras más adecuadas para que se entienda lo que uno quiere decir. Exactamente. Hay veces que tú le dices a un paciente, después de la cirugía de resección prostática transuretral, es posible que tenga eyaculación retrógrada. Para mí, y mi inexperiencia en los primeros años de graduado, es un término que yo entiendo perfectamente. Exacto. Hasta que después yo me di cuenta que ellos no sabían y tampoco tienen por qué saber. Y es que podría ser, como pasa en la mayoría de los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos como el que nos llamaron, que puede que no vean el semen salir. Aunque eyacule tenga la sensación, de 10 pacientes, 8 puede ser que no lo vean y hasta los 10 pudieran no tener una cantidad importante de semen. Y entonces uno tiene que decir las cosas con las palabras que vaya a entender el paciente. La correcta comunicación. Así es. Exacto. Que el paciente entienda. Y es un dato importante, Ledesma, que tú acabas de dar, porque no solamente el paciente debe saber esto, sino la pareja. Fíjense que la llamada de la señora, ella es la que está preocupada. La que está preocupada es ella. Porque ella puede pensar cualquier otra, pero si no tuvo la información, que aparentemente no viven juntos, entonces ella piensa que hay un problema. Entonces por eso siempre hay que involucrar un familiar cercano al paciente antes de operarlo y explicarle todas las consecuencias postquirúrgicas después de la cirugía. Es que entonces, esta parte es importante. La comunicación es primordial entre un médico y un paciente y su familia también. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla? Para los doctores. Adelante. Yo soy una persona hipertensa y diabética. Llamo de aquí en Neiva, José Pérez. ¿Cuál es la pregunta? Estoy teniendo problemas con la erección. ¿Qué me puede decir la doctora? ¿Qué edad usted tiene, señor? 58 años. ¿Sufre de la presión? ¿Usted sufre de presión alta? De la presión alta y diabético. Y diabético. Okay. Bueno, esa disfunción eréctil es posiblemente por la hipertensión y la diabetes. Tiene obligatoriamente que tener un seguimiento por el cardiólogo y el endocrinólogo y debe de ir al urólogo. De acuerdo al tratamiento que le indique esos médicos, nosotros podemos indicarle algo. Pero no obstante, hay que hacerle estudios. Sería una sonografía de pene con Doppler y hacerle otros análisis para saber exactamente cómo está usted. Porque no se puede indicar a un paciente diabético, hipertenso, cualquier cosa. No, y es importante decirle a este señor que llamó, que tenemos la historia clínica de él, que las principales causas de disfunción sexual en el mundo son precisamente la hipertensión y la diabetes. Así Entonces, un paciente con estas dos condiciones y un problema de disfunción sexual, lo más probable es que tiene un trastorno circulatorio y un problema también neurológico de transmisión, o sea, de transmisión del mensaje de estímulo. Exactamente. En estos casos, nosotros siempre abogamos por el cambio en el estilo, en los hábitos de este paciente, que haga ejercicio, que se alimente de manera sana, que duerma por lo menos 8 horas, que controle sus niveles de azúcar, que controle su nivel de hipertensión. Y después de eso, entonces, entra el urólogo y dependiendo de lo que encuentre, entonces en base a eso que nosotros podamos diagnosticar, entonces vamos a tratar al paciente. Exactamente. Saludos, buenas. Baja un poco el volumen de su radio, por favor. ¿Cómo está? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Dígame. Su nombre y desde dónde nos llama. Juan Núñez, de aquí de los Girasoles. Adelante, Juan. Yo oí una pregunta que hizo un señor hoy sobre el prostatitis, que es para los hombres que viven solos, que tienen relaciones constantemente. No, permítanos ayudarlo con la pregunta, o con lo que usted escuchó del caballero. El caballero decía que si puede afectar o inducirle a un cáncer de próstata la abstinencia de relación sexual. Esa fue la pregunta, pero parece que el caballero también está preocupado, doctor. Normalmente no. Tiene mayor predisposición a adquirir cáncer de próstata todo paciente que tenga herencia, con ingesta, que coma más grasa de lo normal, que fume, que beba, que tenga una vida promiscua. Eso es principal. Entonces, la herencia en un 100% es importante. Entonces, usted lo que tiene que tratar de ir al urólogo
porque de manera preventiva podemos ayudarlo. Es decir, que usted vaya al urólogo, nosotros no le vamos a evitar que le crezca la próstata, porque es normal, pero sí podemos detectar a tiempo cáncer o evitarle cáncer, porque el seguimiento es lo primordial, mi don. Mira, hay un paciente que nos escribe, creo que desde Santiago, dice que se está tomando unos medicamentos, no sé si lo escribió correctamente, taxulosina, y otros medicamentos, finasterid. Sí. Él pregunta que si, creo que está mal orientado, que si esto puede prevenir el cáncer de próstata. No. Eso se le da tratamiento para hiperplasia benigna de próstata. Eso es para todos los síntomas que ocasiona el crecimiento de la próstata, que es levantarse de noche a orinar, orinar fino, orinar con dificultad, empieza a orinar, para y vuelve, puede hasta trancarse de la orina. Ese tratamiento se le da para el reducir el tamaño, pero no para evitar que le siga creciendo. Sí, pero puede ser que le esté preguntando, porque hay una sustancia ahí, finasteride, que puede enmascarar el PSA, en este caso, en pacientes con cánceres. Y entonces... puede bajarlo más de lo normal. Sí, ese paciente es bueno darle siempre seguimiento de cerca y que su urólogo sepa que está tomando ese medicamento, pero no, ningún medicamento evita que el cáncer de próstata se vaya a desarrollar. Particularmente yo tengo una forma, y es con los años que uno va aprendiendo. Precisamente como el finasteride tiene ese efecto, yo a pacientes jóvenes no le ando dando mucho finasteride.